Saludos, esta es la videotutoría de electrónica para audioprótesis del martes 8 de noviembre. Un comentario general primero. Aún quedan días para entregar todas las actividades. Recordad que es a 1 de diciembre, tanto las correspondientes al portafolio como al caso práctico, que bien, hoy introduciremos un poco. Y recordad también que al final tenéis la autoevaluación del tema, que es una autoevaluación que podéis hacer y contestar las veces que queráis, ¿de acuerdo? Forma parte de la evaluación del bloque y podéis contestarla y hacerla las veces que queráis y al final constará la nota más alta de todas las veces que la hayáis hecho. Simplemente son un conjunto de preguntas que lo que pretenden pues es ayudar a repasar algunos de los conceptos o ideas más importantes del bloque. Como digo, quedan días, pero bueno, es conveniente que el trabajo pues lo tengáis relativamente adelantado, que tengáis ya más o menos hechas, aunque sea en sucio, o planteadas todos los ejercicios puntuables. Los hemos visto todos. El último día, en la última videograbación, podéis consultar, vimos el ejercicio puntuable 4 y a través de un sencillo programa de simulación de circuitos que tenemos aquí, hicimos el primer caso, un circuito con dos resistencias en serie y su circuito equivalente. Dejo abierto que intentéis hacer por vuestra parte el caso de un circuito con dos resistencias en paralelo. De todas formas, lo comentaremos en su momento. Y aunque todos los ejercicios se tienen que entregar juntos en el portafolio, ¿de acuerdo? Incluyendo pues aquellos todos aspectos que hayáis consultado o considerado relevantes que tengan que ver con este bloque, pues bueno, que se tengan que entregar juntos el 1 de diciembre, es cierto que a través de correo electrónico, por ejemplo, como habéis hecho ya algunos, pues me podéis ir mostrando vuestro trabajo, viendo si alguna cosa se puede rectificar, viendo si hay alguna cosa que a lo mejor esté mal, etcétera, etcétera. Por tanto, en fin, por favor, poneros y tened en cuenta que quedan días, pero que el 1 de diciembre se ha de entregar los ejercicios puntuables como mínimo en el portafolio y el caso práctico que alguna cosa comentaremos o empezaremos a comentar a partir de hoy, de aquí a las próximas clases. Bien, estábamos viendo, terminamos con el ejercicio puntuable 4 y vimos pues un sencillo programa de construcción de circuitos que yo os invité a que pues vayáis manipulándolo, vayáis jugando con él, ¿de acuerdo? Porque la idea no es que hagamos muchos números para resolver circuitos, sino que pues sepamos identificar los elementos que están presentes en un circuito y más o menos tener una idea de qué pasa o cómo funciona un circuito si algunos de esos elementos están presentes. Repito que vimos el último día cómo ver en este pequeño programa cómo funcionan dos resistencias en serie y cuál puede ser la resistencia equivalente. Vamos a echar hoy un vistazo pues, a lo siguiente que aparece en el tema, ¿no? Por ejemplo, después del ejercicio puntuable 4, que repito es el último antes del caso práctico, pues aquí tenemos el caso de un circuito en corriente continua, ¿de acuerdo? Que tiene un condensador, una resistencia y una batería. Bueno, aquí veis fórmulas. Bueno, ponemos fórmulas, pues en fin, para que veamos que la intensidad que corre a través del circuito, pues no es una fórmula simple ni nada por el estilo. Lo más importante, o lo que yo creo importante, es que cuando veamos un circuito de este estilo, pues identifiquemos los términos y tengamos más o menos claro cómo funciona y qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Para ello, pues tenéis aquí una serie de simulaciones donde se simula el funcionamiento de los circuitos. Le podéis echar un vistazo para ver cómo funciona el circuito y, por ejemplo, si os ha parecido interesante, pues podéis hacer una copia de pantalla de la simulación, comentarla y incluirla en vuestro portafolio como elemento extra de trabajo que obviamente se tendrá en cuenta en la calificación. Vamos a ver qué pasa y para qué puede servir, independientemente de lo que diga esta fórmula y de lo que explique aquí, un circuito que tiene una batería, corriente continua, un condensador y una resistencia. Aquí tenemos una simulación que vamos a ejecutar. Dejo sitio. Bien, ¿qué tenemos aquí?
¿Qué pretendo? Aparte ahí abajo tenéis una explicación. Aquí tenemos una batería, un condensador de 200 microfarads y una resistencia. Y aquí tenemos un interruptor. Vamos a ejecutar la simulación. Nos dice, ¿desea usted ejecutarla? Cuidado, puede haber peligro. Sí, la ejecutamos y veamos. Bien. ¿De acuerdo? Veamos aquí qué pasa. Esto es la raya amarilla. La intensidad, la corriente que pasa por el condensador. Y este es su voltaje. ¿De acuerdo? Corriente, voltaje. Daros cuenta que la corriente va desde un máximo, empieza viendo corriente y va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo hasta que es prácticamente cero. Esto es lo que expresa esta fórmula tan rara a través de una exponencial. Lo que nos está diciendo es que cuando yo conecto un circuito con una batería en corriente continua donde hay un condensador, inicialmente pasa corriente por el condensador, pero se va haciendo más pequeña, más pequeña, más pequeña, hasta que prácticamente es cero. El condensador primero deja pasar la corriente y después no deja pasar la corriente. ¿Por qué? Recordad que un condensador básicamente es un componente eléctrico que sirve para almacenar energía eléctrica. Un condensador inicialmente está descargado. Si está descargado, deja pasar la corriente eléctrica hasta que se carga y en ese momento ya no pasa la corriente eléctrica. Veámoslo. Reiniciamos el circuito. ¿De acuerdo? Se ve. Si reinicio el circuito, inicialmente pasa corriente eléctrica, cada vez pasa menos hasta que se para. ¿Qué ha sucedido? Sucede, podemos modificar, a ver si me deja modificar la capacidad del condensador. Voy a hacerla más alta. Y vuelvo a inicializar el circuito. Deja pasar corriente, el condensador se va cargando, se va cargando, se va cargando, se va cargando, se va cargando. Conforme se va cargando, cada vez deja pasar menos corriente, al mismo tiempo que la diferencia potencial entre sus extremos aumenta, hasta que llega un momento en que no deja pasar corriente. Ese es el momento en el cual el condensador está cargado. El condensador almacena carga eléctrica. Almacena carga eléctrica. ¿Y qué hacemos con esa carga eléctrica del condensador? La utilizamos cuando nos hace falta. Por ejemplo, mirad esta parte del circuito, que es la batería, un interruptor, el condensador y la resistencia. La hemos enchufado, ha ido pasando corriente eléctrica cada vez menos a medida que el condensador se cargaba y en estos momentos tenemos el condensador cargado de cargas eléctricas, de energía eléctrica. Si ahora enchufamos esta rama del circuito, mirad esta rama del circuito, donde no hay una batería. Simplemente sería una rama del circuito con cables, la resistencia y el condensador. Está abierta. Si ahora pasamos el interruptor a esta parte, desconectamos la batería. ¿Y qué sucede? Que el condensador se descarga y suministra corriente eléctrica cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, cada vez menos, hasta que se queda completamente descargado. Esto sucede cuando colocamos un condensador en un circuito eléctrico. Los condensadores son elementos que si están descargados se cargan a medida que pasa la corriente a su través. O sea, cuando se conecta un condensador descargado a un circuito, estamos en corriente continua, inicialmente deja pasar la corriente hasta que llega un momento en que está completamente cargado y interrumpe el paso de la corriente eléctrica. Por tanto, cuando vemos un circuito con un condensador, pues primero saber
que eso es un condensador, saber que los condensadores sirven para cargar y descargar energía eléctrica, en cierta manera, almacenan energía eléctrica y según sea el proceso de carga o de descarga, dejarán pasar o no dejarán pasar la corriente eléctrica. Todos los circuitos electrónicos tienen condensadores, porque como tienen esa capacidad de cargar y descargarse, sirven para controlar, en cierta manera, en su proceso de carga y descarga, la corriente eléctrica a través de alguna parte de los circuitos. Eso es lo que me interesa que más o menos quede claro. Es decir, que cuando veamos un circuito de este estilo, digamos, esto es una batería, esto es un condensador y esto es una resistencia. Todos los circuitos tienen una resistencia eléctrica. Y tengo el circuito cerrado, batería, condensador, resistencia. Y no pasa corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque el condensador está cargado, está almacenando energía eléctrica y por lo tanto si no puede almacenar más, no deja pasar la corriente eléctrica. Si yo enchufo el condensador a otro circuito, cuando el condensador esté cargado, descargará y permitirá que en este circuito haya una corriente eléctrica. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en que el condensador esté completamente vacío, completamente descargado, no le queden cargas eléctricas dentro. En ese momento el condensador está descargado. ¿Y qué sucede si enchufo un condensador descargado a una batería? Que primero deja pasar la corriente eléctrica, cada vez menos, hasta que llega un momento en que está completamente cargado. Y cuando está completamente cargado, cortocircuita. Cuando está completamente cargado, corta el paso de la corriente eléctrica. Completamente. Y aquí tenemos una energía eléctrica que podemos utilizar cuando nos convenga para regular, para controlar la corriente eléctrica en alguna otra parte del circuito. Esto es, por ejemplo, lo que se hace con los flash de las cámaras. Los flash de las cámaras, que recordad, por lo menos aquellos más antiguos, primero apretabas un botón y tenías que esperarte un tiempo hasta que te indicaba que lo podías disparar. ¿Qué estaba sucediendo? Que la batería de la cámara estaba cargando el condensador. Y cuando disparábamos la cámara, el condensador descargaba de golpe esa energía eléctrica a través del flash, haciendo que se iluminara. Esa es la utilidad y el funcionamiento de un condensador en un circuito de corriente continua. Y como veis, el proceso de carga y descarga pues no sigue una línea recta, sigue una línea curva que obedece a esta fórmula que a simple vista puede parecer un poco extraña. Pues nada, esta fórmula lo que te dice es que el proceso sigue este tipo de curva. Este tipo de curva. Esa fórmula es la representación matemática de esta curva del proceso de carga y descarga de un condensador. Cuanto más capacidad tenga el condensador, más tiempo tardará en cargarse y más tiempo tardará en descargarse. En función también de la resistencia que le pongamos al circuito. Eso es lo que se llama constante de tiempo del circuito. El constante de tiempo del circuito, ¿esto qué quiere decir? Cuando lo oigamos, quiere decir pues el tiempo típico que tarda en cargar o descargarse algún componente o relevante del circuito, en este caso, de acuerdo, el condensador que hemos colocado. Eso es simplemente lo que quiero que se entienda, que se vea cuando veamos circuitos. Que cuando veamos un circuito que tiene una batería, un condensador y una resistencia, sepamos qué utilidad puede tener y cómo va a funcionar, qué es lo que le va a pasar. Después los números, si hace falta, pues para eso tenemos programas de este estilo que nos los pueden calcular y resolver. Siguiente circuito en corriente continua. Un circuito RL. Un circuito RL, vete aquí que también hay una expresión extraña de la intensidad donde también aparece una exponencial. Esto nos puede indicar que un circuito RL va a pasar cosas parecidas a lo que pasa en el condensador. Un circuito RL
Tiene una batería, una resistencia y una bobina, una inductancia que se llama, un hilo enrollado. Las bobinas, también como los condensadores, almacenan energía que después podemos recuperar descargándola, solo que las bobinas, en vez de energía eléctrica, almacenan energía magnética. Y la energía magnética se transforma después en energía eléctrica. Por tanto, un condensador almacena energía eléctrica, una bobina permite almacenar, en cierta manera, energía magnética. Y el funcionamiento de un circuito con resistencia de bobina, en cierta manera, es parecido al de un condensador. Aquí se va a almacenar energía magnética que se podrá aprovechar después para alimentar otro circuito, transformándose en energía eléctrica. Solo que la inductancia actúa al revés del condensador. Al revés del condensador. Hemos visto que el condensador, primero, cuando está completamente descargado, actúa como un circuito cerrado y deja pasar la corriente eléctrica hasta que se carga e interrumpe el paso de la corriente eléctrica. La inductancia actúa al revés. Cuando está completamente descargada, actúa como un circuito abierto, no deja pasar la corriente eléctrica y después, cuando se carga completamente, actúa como un cortocircuito, que quiere decir que actúa como un cable conductor sin resistencia. Veamos la simulación para entenderlo. ¿Qué tenemos aquí? Una batería, una resistencia y un inductor de 3 henrios. Vamos a empezar la simulación. Daros cuenta que primero deja pasar muy poco la corriente eléctrica y después ya la deja pasar toda. Vamos a aumentar el valor de la inductancia. No nos deja, porque seguramente estará al máximo. Edit. A ver si nos deja. Vale, vamos a aumentar el valor de la inductancia a un valor más alto. Paramos. Hemos dicho, el condensador primero deja pasar la corriente eléctrica y después cada vez deja pasar menos, hasta que corta el paso de la corriente eléctrica porque se está cargando. La inductancia, la bobina, almacena también energía eléctrica pero en forma magnética y actúa al revés. Primero no deja pasar la corriente porque induce una corriente contraria a la que hay inicialmente. Primero no deja pasar la corriente y después la deja pasar toda. Veamos, primero no deja apenas pasar la corriente y a medida que va cargándose de energía magnética, cada vez deja pasar más la corriente. Veis que la intensidad de la corriente que pasa por el inductor va aumentando desde 0 hasta un valor máximo siguiendo esta curva que no es una recta y que se corresponde con esta curva extraña. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando ya tenemos el circuito estabilizado? Que esto se ha cargado de energía magnética y de la misma forma que cuando teníamos un condensador y lo conectábamos a otro circuito se descargaba y lo podíamos aprovechar para generar una corriente, si conectamos esto a otro circuito pasa exactamente lo mismo. Se descarga y tenemos una corriente que dura hasta que la bobina ha perdido o se ha descargado completamente de esa energía magnética que guardaba y que ha transformado en corriente eléctrica. Por tanto, un condensador y una bobina se pueden gastar para lo mismo, para almacenar energía o bien eléctrica o bien magnética, que después podemos aprovechar para alimentar otra parte del circuito. Solo que la diferencia es que el condensador primero deja pasar la corriente y después no, y la bobina primero no deja pasar la corriente y después sí. Y la forma en que la corriente varía con el tiempo, pues no es una línea recta, sino que depende, sigue esta línea curva, cuyo valor, el hecho de que sea pues más pronunciada o menos pronunciada, depende
de lo que se llama la constante de tiempo del circuito. La constante de tiempo del circuito. Nos mide si tardará mucho tiempo o poco tiempo en cargarse o bien el condensador o bien la bobina. Echadle un vistazo. Echadle un vistazo a las simulaciones porque digo, lo que se pretende es que cuando veáis un circuito, pues sepáis qué es cada cosa y qué utilidad puede tener cada cosa. Y qué pasa si lo pongo en un circuito. Esto sería en corriente continua. Vamos a ver en corriente alterna. Corriente alterna, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es un condensador, una resistencia y una fuente de corriente alterna. La resistencia total de circuito pues es más complicada de calcular, en este caso se llama impedancia. Recordemos, lo importante es asociar impedancia a resistencia, ¿de acuerdo? Y depende tanto de la resistencia tal cual que hemos colocado como de la presencia del condensador, que también tendrá un tiempo de carga. Vamos a ver qué sucede en este tipo de circuitos. Volvamos a un circuito simple, donde tenemos una fuente de corriente alterna, una resistencia y un condensador. Cuando teníamos corriente continua, la corriente continua va en un sentido. La corriente continua pues iba en este sentido, llegaba al condensador, el condensador estaba descargado, dejaba pasar la corriente continua, ¿de acuerdo? Mientras el condensador se cargaba, y cuando el condensador se cargaba, en ese momento paraba de circular corriente. Ahora en la corriente alterna lo que ocurre es que la corriente vibra en ambos sentidos. Y por lo tanto, digamos que durante un cierto tiempo pasa en un sentido por el condensador y lo carga en un sentido, pero durante un cierto tiempo pasa en otro sentido por el condensador en sentido contrario. Por lo tanto, digamos que la corriente va pasando, va vibrando en el interior del condensador en un sentido o en otro. En un sentido o en otro. Si la corriente va tan aprisa vibrando que no da tiempo a que el condensador se cargue apenas, lo que va a suceder es que el circuito no se enterará de que el condensador no le dará tiempo a cargarse. Repito, en un circuito de corriente continua pasa la corriente, pasa por el condensador siempre en el mismo sentido y lo va cargando. Y cuando está completamente cargado, se interrumpe el paso de corriente eléctrica. Cuando la corriente es continua, la corriente va en ambos sentidos del condensador. Si va muy rápida la corriente, si su frecuencia es muy alta en comparación con el condensador prácticamente no tendrá tiempo de cargarse, porque habrá un momento en que la corriente pase en un sentido, pero en el momento siguiente pasará en el sentido contrario. Y por lo tanto, el circuito no se enterará de que tiene un condensador, y el condensador prácticamente lo que hará será pues dejar pasar la corriente en un sentido o en otro. Si la corriente va lo suficientemente despacio, si su frecuencia es lo suficientemente baja como para que le dé tiempo al circuito a cargarse de forma apreciable, lo que pasará es que llegará un momento en que el paso de la corriente eléctrica, de esta corriente alterna, esta vibración de corriente alterna en un sentido o en otro, será más lenta porque el condensador, recordad que a medida que va cargándose, frena el paso de la corriente eléctrica. Veamos la simulación, a ver lo que pasa. ¿Veis? El circuito, la corriente va en un sentido o en otro, en un sentido o en otro, en un sentido o en otro. Y la intensidad de la corriente eléctrica, que es la curva amarilla, pues va en un sentido o en otro, en un sentido o en otro. Y el voltaje, que es la curva verde, pues oscila entre un valor máximo y un valor mínimo. En este caso, ¿de acuerdo? El condensador apenas llega a cargarse porque la frecuencia de la corriente eléctrica es alta para este condensador y por lo tanto actúa prácticamente pues como si no estuviese.
Si la frecuencia fuese mucho más baja o cambiásemos la capacitancia del condensador, ¿qué podría suceder? Podría suceder, repito, que si la frecuencia es muy alta, el condensador no da tiempo a cargarse y por lo tanto deja pasar toda la corriente. Pero si la frecuencia es muy baja, de manera que el condensador tiene tiempo a cargarse bastante, el condensador frenará el paso de la corriente eléctrica. Esto hace que los circuitos RC en alterna se utilicen como filtros pasaaltas. El condensador actúa como un filtro de frecuencias altas. Si la frecuencia es alta y el condensador no da tiempo a cargarse, deja pasar casi toda la corriente eléctrica. Si la frecuencia es tan baja que le da tiempo al condensador a cargarse de forma apreciable y por lo tanto a frenar la corriente eléctrica, la intensidad de la corriente será más baja para frecuencias bajas. Dicho de otra forma, un circuito con una resistencia y un condensador se puede utilizar como un circuito que deja pasar más intensidad para las frecuencias altas que para las frecuencias bajas y por lo tanto actúa como un filtro de frecuencias altas y por lo tanto se puede utilizar para implementar en un audífono analógico, cosa que ya no se hace porque ya se utilizan dispositivos digitales, pero en su momento si queríamos filtrar la señal de entrada dejando pasar frecuencias más altas o frecuencias más bajas, se tenían que utilizar circuitos de este estilo. La idea, ver lo que pasa, entender lo que pasa cuando tenemos un circuito RC en corriente alterna y tener claro los elementos que están presentes y la utilidad que puede tener. Un circuito RC se puede utilizar como un circuito pasaaltas. Veamos una simulación de un circuito RC como un filtro pasaaltas. Tenemos aquí corriente alterna, el condensador, la resistencia y la salida donde vamos a tomar la salida del circuito. Esto representa el punto de potencial negativo. Es una forma de representar circuitos. En vez de cerrar el circuito completando el cuadro, lo que se indica es que aquí básicamente es como si este cable lo tuviésemos conectado aquí. Lo que se conoce como en algunos momentos como toma tierra, pero realmente lo que representa es el punto donde la diferencia de potencial ya se ha consumido. Veamos lo que sucede. La frecuencia va aumentando. Para frecuencias bajas, la intensidad es baja, pero a medida que vamos aumentando la frecuencia, daros cuenta que el pico de voltaje que medimos aquí se va haciendo cada vez más alto, hasta que llega un momento que prácticamente es igual a la entrada. Si disminuimos la frecuencia, la salida es cada vez menos intensa. Ved cómo la amplitud se hace cada vez más pequeña. Cada vez más pequeña. ¿Por qué? Porque le da tiempo a cargarse apreciablemente el condensador y por lo tanto frena el paso de la corriente eléctrica. Si aumentamos la frecuencia, el condensador prácticamente no se carga y deja pasar casi toda la corriente eléctrica. Y por lo tanto, la salida, que está aquí, tiene cada vez la amplitud más grande. De esta forma, se utiliza un circuito condensador resistencia como un filtro pasaaltas. Deja pasar más corriente y por lo tanto el voltaje en este punto, el voltaje de salida, si lo tomamos aquí, si enchufamos aquí algo, el voltaje de salida es más alto cuanto la frecuencia es más alta. ¿Daros cuenta? Frecuencias altas, cada vez el voltaje de salida es más alto. Si vamos disminuyendo la frecuencia, cada vez el pico de salida es más bajo. La señal de salida es más fuerte, más intensa en voltaje para las frecuencias altas que para las frecuencias bajas. Esa es la idea que quiero que se nos quede. A ver, y el siguiente, pues es
Antes teníamos circuito resistencia condensador en corriente continua, ahora un circuito resistencia, a ver, ¿dónde lo tengo? Disculpad. Un circuito resistencia bobina con corriente alterna. Hará algo parecido a lo que hace el condensador, pero recordad que la bobina funcionaba de forma un poco al revés que el condensador. Por tanto, si un circuito resistencia condensador me sirve como filtro pasa-altas, la salida de voltaje tomada en el condensador es más intensa, más fuerte, más alta, cuanto más alta sea la frecuencia de entrada. En una bobina, en un circuito RL, ocurre al revés. La salida, si la tomo entre los extremos de la bobina, actúa como filtro pasabajas. Con el condensador era más intenso para las frecuencias altas, en la bobina es más intenso para las frecuencias bajas. ¿De acuerdo? Aquí tenéis también la simulación de un circuito con una bobina y, ¿de acuerdo?, en corriente alterna. Ocurre algo parecido al condensador, solo que en este caso, cuanto más baja sea la frecuencia, más alta será la salida de voltaje o la intensidad a través del inductor. Si aumentamos la frecuencia, daros cuenta cómo la salida se hace un poco más pequeña y prácticamente no pasa corriente. Ved aquí el amarillo. El amarillo es la intensidad que circula a través de la bobina. Frecuencias muy altas, intensidad a través de la bobina muy baja. Muy baja. Actúa como un filtro, pasa bajas, pasa más intensidad a frecuencias bajas. Bajemos la frecuencia. Que a frecuencias altas. Daros cuenta en frecuencias altas como sí que circula más intensidad. Esa es la idea. Que cuando veamos un circuito de esta manera, identifiquemos los términos y entendamos que tiene asociados conceptos como impedancia, que es la resistencia total del circuito, que depende de la resistencia y de la capacitancia o de la resistencia y la inductancia, y que tengamos claro que tienen una cierta utilidad y que su utilidad es como circuitos analógicos que permiten filtrar las señales de entrada. Con un condensador, si tomamos las medidas en el condensador, actúa como un filtro pasa-altas, más intensidad cuando las frecuencias son altas. Si tenemos una bobina, actúa como un filtro pasa-altas. Más intensidad para frecuencias altas con la bobina. ¿De acuerdo? Y menos para las bajas, según se mida entre la resistencia o entre la inductancia. Echadle un vistazo. Esa es la idea. Que este tipo de circuitos en alterna, resistencia condensador, resistencia bobina, se puede utilizar como filtros, pasa altas o pasa bajas. Y para rematar, simplemente lo voy a dejar ahí. Un filtro que tenga una resistencia, un condensador y una bobina, es un circuito más completo, se puede utilizar como filtro pasabanda. Un filtro pasabanda porque el valor máximo de la señal y la resistencia mínima del circuito será para una frecuencia concreta, que es lo que se conoce como frecuencia de resonancia. Alrededor de esta frecuencia, que es 1 dividido por la raíz cuadrada del valor de la capacidad del condensador y de la inductancia del inductor, es donde la señal del circuito, la intensidad es máxima y por lo tanto un circuito con una resistencia, un condensador y una bobina se puede utilizar como un filtro pasabanda. Los conceptos de filtro en sonido lo hemos visto en acústica, pues lo mismo en electrónica. Y tenéis la correspondiente simulación
para que le echéis un vistazo. ¿De acuerdo? Tenemos 3 circuitos que tienen una bobina, un condensador y una resistencia para 3 frecuencias diferentes. Para 3 frecuencias diferentes. Daros cuenta que según sea la frecuencia, la intensidad de la corriente es más alta o más baja. Más alta o más baja. Aquí tenéis la pequeña explicación. Aquí es donde la intensidad de la corriente es máxima. Aquí está el circuito en su frecuencia de resonancia. Aquí está trabajando como un filtro pasabanda. Hay más corriente si estamos alrededor de esta frecuencia y menos corriente si nos vamos a frecuencias más bajas o a frecuencias más altas. Por lo tanto, un circuito donde veáis una bobina, una resistencia y un condensador y se enchufa a una corriente alterna o a una corriente con una señal variable, es útil como filtro pasabandas. Eso es un poco la idea del resto del tema. Que identifiquemos los componentes de los circuitos, de diferentes tipos de circuitos básicos, que veamos cómo funcionan, qué pasa si los utilizamos y cuál puede ser su utilidad. Tenéis un pequeño comentario sobre las leyes de Kirchhoff, pues simplemente, ¿de acuerdo? Sabed que al final todos los circuitos se resuelven aplicando una serie de reglas matemáticas que se llaman las reglas de Kirchhoff, y si alguna vez necesitamos aplicarlas, pues seguramente hay siempre programas de simulación que lo hacen como el que estamos utilizando, que es un programa de simulación muy sencillo, o aquí os propongo uno más por si tenéis tiempo y queréis echarle un vistazo, que es relativamente simple y con el cual podéis jugar si os apetece, y si jugáis con él, pues me lo mostráis en vuestro portafolio. Y al final el caso práctico, simplemente, ¿de acuerdo? Que le podéis empezar ya a echar un vistazo porque ya hemos comentado los ejercicios puntuables, pide que utilizando un programa de simulación construyamos un circuito que funcione como un filtro pasabajos o pasaltos y veamos cómo funciona. O sea, lo que os pide, para que os lo vayáis planteando, aquí tenéis algunas ayudas, es que en este programa que hemos utilizado y que hemos empezado a utilizar, pues construyamos, por ejemplo, un circuito RC o RL en corriente alterna y veamos cómo funciona y cómo efectivamente funciona como un filtro pasaltas o un filtro pasabajas. Ese es el caso práctico. Hacer este circuito o este circuito con este pequeño y sencillo programa de simulación que hemos utilizado ya para las resistencias y medir ahí a ver qué sucede. Os lo dejo planteado y ya la próxima semana, pensando en ir terminando las actividades sin prisa pero sin pausa de este bloque, le volveremos a echar un vistazo y veremos cómo se puede implementar. De momento dejo que lo intentéis vosotros. Ya sabéis, cualquier duda me la comentáis. Si tenéis ya algunos ejercicios resueltos, aunque sea en borrador o previamente y tal, y queréis que le eche un vistazo, me los enviáis por correo electrónico. Y plantearos ya las fechas que estamos, pues que hay que ir preparando pues todo el trabajo que hay que entregar en este bloque, tanto en este como también en el de acústica. ¿De acuerdo? Hasta la próxima semana.